Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor José Manuel Hernández Barrera, tesorero de la actual mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante para el médico internista. La doctora Viridiana Alderete Aguilar nos va a hablar de cardiometabolismo, el eje común del paciente actual. Y como les decía, un tema muy importante para el médico internista que nos toca ver a los pacientes con diabetes, hipertensión, alteraciones metabólicas, síndrome metabólico. Entonces verán que la plática del día de hoy va a ser muy interesante para todos nosotros. Les agradezco como siempre a todos ustedes estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues les presento a la doctora Viridiana Alderete Aguilar. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ahí hizo la carrera de Medicina General. Tiene la especialidad en cardiología en el Hospital de Especialidades número 2 en el Centro Médico Nacional del Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora, el IMSS. Además, tiene un máster en ecocardiografía clínica, avalado por la Sociedad Española de Imagen Cardiovascular y por la Universidad Francisco de Vitorio, España, y ejerce su práctica clínica privada y además de docencia en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como siempre, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a través del chat que tenemos directamente de la página, y para quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales, de Facebook específicamente, también nos pueden dejar ahí sus preguntas y sus comentarios, y los vamos a revisar al final de la sesión. Y pues nada más, los dejo entonces con la doctora Alderete y nos vemos al final de la sesión. Muchas gracias. Hola, soy Patricia Carreño, presidenta fundadora de Fundación Uriel, y me complace presentar a esta institución de asistencia privada dedicada a la atención y canalización de niños con quemaduras. Fundación Uriel surge como gratitud a la vida de mi hijo. Durante su tratamiento de quemaduras conocimos a muchos niños en Estados Unidos de origen mexicano siendo atendidos en un país distinto al suyo. Platicando con ellos sin darnos cuenta, recabamos información que marcó la base para crear nuestro programa. Las intervenciones integrales y de calidad de niñas y niños menores de 6 años tienen efectos muy positivos sobre el coeficiente intelectual, la capacidad de aprendizaje, el aprovechamiento escolar, la productividad y la salud física y mental de las personas, con efectos a lo largo de todo el ciclo de vida. Por ello, el modelo de Fundación Uriel inicia en esta etapa de vida y está conformado por 5 pilares: atención integral del paciente quemado, prevención, apoyo a grupos vulnerables, capacitación médica y procuración de fondos. Este programa inició en las estancias infantiles con apenas 28 padres de familias de menores de 5 años, sin más material de apoyo que una presentación. Paulatinamente se sumó material didáctico, lúdico, audiovisual y una botarga. Se inició recopilando datos cuantitativos y ahora recabamos información cualitativa para medir el nivel de impacto y cambio en la vida de las personas, quienes después de la intervención son ahora una nueva generación, preparados en la cultura de la prevención. Hoy, después de 8 años, impactamos en más de 23,000 familias, quienes recibieron el programa y el manual de prevención. Con nuestros pacientes iniciamos canalizándolos a instancias especializadas y fuimos implementando la atención integral, el apoyo con medicamentos y ropa de presión, apoyo psicológico y legal y actividades recreativas completamente gratuitas. Un caso de éxito es el de Angie, quien logró quedar sin marcas en su rostro quemado con aceite hirviendo, gracias al tratamiento recibido por Fundación Uriel. Derivado del impacto de nuestra intervención, logramos el Premio Estatal del Altruismo 2022, la medalla Gustavo Vaz Prada de la UNAM 2023 y el estatus más alto ofrecido por las Naciones Unidas a organizaciones no gubernamentales, entre otros. Sin duda, el reto ha sido lograr el equilibrio económico que con la pandemia se detuvo, aún cuando logramos pasar e implementar nuevas estrategias de llegar a los hogares y contar con más y mejores instalaciones. Muchas gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Viridiana Alderete, soy cardióloga clínica. Actualmente estoy en consulta privada en Hospital Ángeles y el día de hoy vamos a compartir un tema que es cardiometabolismo, el eje común del paciente actual o bien síndrome cardiorrenal metabólico. Vamos a empezar la charla con esta diapositiva. Ustedes pueden observar, pues es una placa de un paciente con cardiomegalia. Observamos que tiene un dispositivo de alta energía, es un DAI resincronizador. Y la pregunta viene, ¿cuál creen que fue la causa de esta miocardiopatía dilatada que tiene el paciente? Pudo haber sido una miocarditis, una cardiopatía isquémica, alguna valvulopatía. Sí, es lo más común o lo que más solemos pensar al ver este tipo de pacientes. En este caso fue un paciente con miocarditis, en efecto, por COVID, y pues cumplió la historia natural de la enfermedad. Se hizo el diagnóstico en 2020 después de su cuadro infeccioso y falleció lastimosamente en diciembre del año pasado. Pero, ¿qué es lo nuevo? ¿Por qué les quiero poner esta diapositiva? Porque cualquiera de estas 4 entidades, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, solas o combinadas, son suficientes para causarnos el mismo cuadro que nos da una miocarditis, que nos da un infarto o que nos da una valvulopatía. Bueno, vamos a hablar un poquito del panorama epidemiológico en México, de las enfermedades cardiometabólicas y lo que nos llevan a ella. Esta tabla es muy común que todos la pongamos en nuestras presentaciones. Son las causas de mortalidad en el 2024 según el INEGI. No es nuevo que las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar, pero quiero que observen más la tabla. Segunda causa, diabetes. Y si vamos un poquito más abajo, enfermedades del hígado, enfermedades por insuficiencia renal. Insuficiencia renal está hasta mero abajo, no porque no haya tantos enfermos, sino porque la mayoría tiene desenlaces cardiovasculares. Esta es una tabla de la OCDE que nos muestra el nivel de obesidad que tenemos. México está en primer lugar sumando sobrepeso y obesidad. En obesidad nos gana Estados Unidos, pero ya sumando las dos, México tiene el primer lugar. Aquí un poquito ya más enfocado a México, se estima que tenemos una prevalencia de obesidad en adultos de 37.1%. Y obviamente la obesidad pues se va a asociar al incremento de desarrollar alguna otro tipo de enfermedad como diabetes, hipertensión o dislipidemia. La tabla que tenemos del otro lado, me gustaría hacer énfasis en varias cosas. Primero, el nivel socioeconómico. Ya es indistinto el nivel socioeconómico del paciente para tener sobrepeso o tener obesidad. Hay un poquito de diferencia solamente en el nivel de escolaridad, que se observa más en primaria y secundaria, pero en general tenemos obesidad en todos los grupos. Y otra cosa que también es un poquito preocupante es que las zonas rurales ya también presentan este problema. Antes se creía que estás en el campo, comes más sano, haces más actividad física y eso te mantenía con un estilo de vida un poco más saludable, pero ya no, a pesar de todo, de toda esta actividad física que hacen, ya hay más comida chatarra, ya hay más sedentarismo y todo esto está provocando que todos los estratos sociales, independientemente de a qué te dediques, de qué edad tengas, vas a tener sobrepeso o vas a tener obesidad. Bueno, ¿de qué depende que tengamos obesidad? La principal causa, obviamente, es el exceso de calorías que consumimos y la poca actividad física que realizamos. Pero aparte de eso, hay otros factores, la predisposición genética, factores socioeconómicos, el estrés, la ansiedad, la depresión, y todos estos van a desencadenar en problemas cardiovasculares. Primero, pues nos va a aumentar el factor de riesgo para tener tanto diabetes, hipertensión, dislipidemia, apnea, arritmias, entre las más comunes fibrilación auricular. Nos va a causar un riesgo acelerado de aterosclerosis coronaria, tromboembolia pulmonar, falla cardíaca y también nos puede acelerar el proceso de estenosis aórtica. Bueno, respecto a la diabetes, no hay una estadística como tal en México de resistencia a la insulina. Esta es una estadística sudamericana, pero ellos estimaron en su grupo de estudio que hasta el 61.7%, perdón, de la población tiene resistencia a la insulina. Y en México como tal, la prevalencia ya de diabetes diagnosticada es de 16.4%. Respecto a la hipertensión,
La hipertensión en México es del 32.6% de pacientes. Y de estos pacientes hipertensos que tenemos, más del 40% no saben que son hipertensos. Y de los que sí tienen un tratamiento adecuado, que es 1 de cada 5, nada más el 42.1 logra mantener sus niveles de presión óptimos. Esto es por diversos factores. Muchas veces es la adherencia al tratamiento, muchas veces son las dosis subóptimas de tratamiento que utilizamos o las combinaciones o que el paciente se siente mal y suspende su tratamiento. Bueno, esta diapositiva no les voy a leer cuadrito por cuadrito, solamente quiero que vean la carga global que están asociadas. Es una interacción multidireccional. Paciente con hipertensión puede tener diabetes, puede tener enfermedad renal crónica, puede tener insuficiencia cardíaca y viceversa. Como tal, la definición del síndrome cardiorrenometabólico, la AJA se encargó de definirlo en el 2023 y quedó la definición como un trastorno sistémico caracterizado por interacciones fisiopatológicas entre factores de riesgo metabólico, enfermedad renal crónica y el sistema cardiovascular. Esto va a provocar disfunción multiorgánica y una alta tasa pues, de resultados cardiovasculares adversos. Y pues con esto aumento de la mortalidad y la discapacidad a tempranas edades. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome cardiometabólico renal? Todo el origen de esto radica en la adiposidad visceral y la disfunción del tejido adiposo. Empieza a haber una inflamación crónica de bajo grado. El tejido adiposo normalmente tiene funciones, libera hormonas que nos ayudan a tener más, libera hormonas que nos ayudan a tener o evitar la resistencia a la insulina. Entonces, cuando tenemos un exceso de tejido adiposo que se está acumulando, empieza a haber hormonas que favorecen la inflamación, hay una infiltración de macrófagos en tejido adiposo, empieza la liberación de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral alfa y disminuye la liberación de adiponectina. Con esto empieza la resistencia a la insulina. Ahora, suponiendo que el paciente no hace actividad física, sus músculos no están consumiendo glucosa, entonces esa glucosa va a empezar a almacenarse en hígado. El hígado va a llegar a un punto que no va a poder almacenar tanta glucosa, empieza a producir más triglicéridos y con esta producción exagerada de triglicéridos empieza una dislipidemia heterogénica, donde tenemos una disminución del HDL y tenemos un aumento de las LDL, que son más densas, más pequeñas y más heterogénicas. Otra parte de la fisiopatología es la interacción del corazón-riñón, ¿no? Cuando el paciente ya tiene enfermedad renal crónica, empieza el riesgo aumentado de insuficiencia cardíaca y viceversa. Cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca, el bajo gasto consistente, la alteración del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona van a provocar el daño renal que se esté perpetuando. Y como ya les comentaba, ahorita el sistema, del tejido adiposo disfuncional, hay una liberación exagerada de leptina y la leptina empieza a tener una resistencia también. Esta resistencia a la leptina en el sistema nervioso central va a provocar que se empiecen a liberar más catecolaminas y con las catecolaminas pues empieza a haber más hipertensión, más taquicardia y ya si ya tenemos falla cardíaca, pues esto empeora la falla cardíaca todavía. En el estudio que hizo la AJA para poner la definición del síndrome cardiorrenal metabólico, la dividió en 4 estadios. Tenemos un estadio 0, que no hay factores de riesgo, que es un paciente sano totalmente, que yo creo que muy pocos pacientes en México, incluidos nosotros, estamos en o cumplimos con estos 8 requisitos que pone la AJA, que es una buena alimentación, hacer ejercicio, tener niveles de glucosa en metas, peso en metas, control de lípidos, control de la presión arterial, no fumar y dormir bien. Entonces, no es difícil, pero la verdad, como les comento, muy pocos pacientes mexicanos y en el mundo cumplen con los 8 requisitos.
Bueno, en el estadio 1, como ya les comenté, que está el exceso de la adiposidad, y aquí es donde tenemos que empezar a intervenir a nuestros pacientes cuando tienen sobrepeso. No esperarnos a que tengan hipertensión, no esperarnos a que tengan diabetes. ¿Por qué? Porque ya cuando los empezamos a agarrar en el estadio 2, el paciente ya está teniendo alguna enfermedad y muy probablemente esté disfrazado el estadio 2 o el estadio 3. Si agarramos a cualquier paciente con hipertensión y diabetes de 7 años, 10 años de evolución, muy probablemente ya va a tener enfermedad cardiovascular subclínica. ¿Cómo nos damos cuenta de la enfermedad cardiovascular subclínica? El paciente se hace una tomografía de tórax por alguna otra cosa, se hace una radiografía y se observan calcificaciones. Y ya ahí mandan, es muy común que me refieran pacientes por algún otro estudio que salieron calcificaciones. Hace poco también un traumatólogo me envió un paciente por una fractura de mano y en la radiografía se observaba que estaba la arteria radial totalmente calcificada. Entonces la lógica del traumatólogo fue, si está calcificada la radial, pues va a tener calcificadas las coronarias. Y en efecto, y el paciente estaba totalmente asintomático. Entonces tenemos que agarrar a los pacientes en etapas tempranas. ¿Cuál es el estadio 4? Pues ya hay daño como tal cardíaco, enfermedad cardiovascular isquémica, falla cardíaca, arritmias, stroke o insuficiencia arterial periférica. En esta diapositiva, antes de que se me pase, quiero que observen que en el estadio 2 ponen el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es interesante la historia de cómo se acuñó ese término. Y básicamente fue para reducir los costos hospitalarios y que las aseguradoras pudieran tener como un solo diagnóstico para entrar en las pólizas, porque el paciente quedaba con obesidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa. Entonces, las aseguradoras no lo cubrían. Entonces, la Asociación de Endocrinólogos se encargó de acuñar el término. Si ustedes buscan la definición, cada grupo en cada parte del mundo tiene su definición de síndrome metabólico. Algunos contemplan las alteraciones en la glucosa, algunos otros no, pero en general todos ponen hipertensión, la hipertrigliceridemia, el HDL bajo y el sobrepeso. Bueno, hay algunos factores que nos aumentan todavía más el riesgo que podemos tener el paciente en estadio 2, pero que si tiene alguno de estos factores puede cambiar la clasificación y ponerlo en estadio 3. Una cosa importante siempre es la historia clínica. Hay que preguntar los antecedentes familiares. Si el paciente es un paciente joven, pero tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, por decir que diga, mi papá se infartó a los 40 años, pues ahí está. O las mujeres antes de los 65, hombres menores de 55. Si te dice tu paciente, es que mi papá se infartó a los 80, bueno, pues eso ya fue por aterosclerosis, por edad, y ya no es que sea carga familiar como tal. La carga familiar es cuando se presenta en etapas tempranas. Luego, la hipercolesterolemia. Ahorita vamos a platicar un poquito más del colesterol, pero no es normal que un paciente de 30 años traiga un LDL de 190, ¿sí? Entonces, en esos pacientes tenemos que hacer intervenciones más tempranas. La enfermedad renal crónica con o sin albuminuria también es un factor de riesgo. Las afecciones inflamatorias crónicas, psoriasis, lupus, artritis reumatoide, es bien sabido que todas estas enfermedades provocan alteraciones en sistema cardiovascular de una manera más temprana. Otro antecedente muy importante y que no muchos preguntan en la historia clínica son los antecedentes ginecobstétricos, la menopausia precoz que se presente antes de los 40 años o los antecedentes en los partos. ¿Cuánto pesó su bebé? Si tuvo productos macrosómicos, es más probable que vaya a tener una enfermedad cardiometabólica a futuro. De igual forma, si tuvo diabetes gestacional o si tuvo preeclampsia, si tuvo hipertensión en el embarazo o también si tuvo productos de muy bajo peso. La hipertrigliceridemia primaria también, que ya lo habíamos comentado, y los biomarcadores. La verdad no es de rutina que se pidan y no están disponibles en todos lados, como la lipoproteína A, que al menos hay que medirla una vez en la vida de cada persona y en mujeres antes y después de la menopausia porque se puede modificar,
pero no es un laboratorio, un parámetro que esté disponible en todos los laboratorios y aparte es un poquito costoso. Bueno, la evaluación de nuestro paciente. Ya tenemos a nuestro paciente en consulta. ¿Qué vamos a hacer? La historia clínica. Nosotros como clínicos es nuestra principal herramienta para dirigir el manejo de nuestro paciente. No se nos puede pasar a ninguno de nosotros medirle la presión en el consultorio, pesarlo, medirlo, calcular el índice de masa corporal, medir la circunferencia de cintura y podemos hacer, ese sí se los dejo como un poquito opcional, las escalas de riesgo. ¿Por qué se los dejo como opcional? Porque no tenemos escalas validadas solamente para mexicanos. Las escalas que tenemos, ahorita les voy a poner un ejemplo, están validadas en otros lados con otro tipo de población. Pero bueno, de laboratorios, ¿qué es lo básico que debe de tener nuestro paciente? Un perfil lipídico completo. Luego solo me piden colesterol total. El colesterol total no nos sirve de nada. Tenemos que saber de esos 300 de colesterol total, cuánto es LDL, cuánto es VLDL, cuánto es HDL, o bien separar HDL y no HDL, pero tenemos que tener desglosado el perfil de lípidos. La hemoglobina glucosilada es un estudio de rutina que se les debe pedir a todos los pacientes de primera vez, aunque vayan a consulta por dolor abdominal, vayan a consulta por lo que vayan, es una oportunidad que tú tienes para hacer diagnóstico de prediabetes o diabetes y empezar manejo temprano. Entonces, siempre de rutina, hemoglobina glucosilada. Una química sanguínea, ver creatinina, función renal, albúmina, o ver el índice albúmina-creatinina, y la función hepática también es importante. Luego hay pacientes asintomáticos que se tomaron un SMAC porque querían nada más su control anual y ves que tienen a la ALT ya muy elevada, la ST, entonces son pacientes en los que tenemos que empezar a intervenir igual, aunque estén asintomáticos. Este es un ejemplo de una escala de riesgo que también la AJA la diseñó exclusivamente para ver el riesgo de enfermedades cardiorrenales metabólicas. Es de las más completas que hay, porque si no se incluye colesterol, HDL, colesterol total, la presión, el índice de masa corporal, tasa de filtrado. Incluso tiene un apartado especial para hemoglobina glucosilada, por si está disponible, y el UACR. Esta escala tiene también para el código postal, porque se supone que entre más tienen ellos algo que se llama índice de privación social, que significa como índices de pobreza. Entonces, según la región del código postal, te aumenta o te disminuye el riesgo. Intenté poner varios códigos postales de México y somos demasiado pobres al parecer, no entramos ahí en la clasificación. Se puede realizar la escala sin el código postal, no pasa nada, pero como les comento, no es una escala totalmente validada para mexicanos. Y ahora, respecto al tratamiento, hay que hacer modificaciones en el estilo de vida, definitivamente. No hay otra manera de estar saludable más que hacer dieta y hacer ejercicio. Y eso lo tiene que tener claro su paciente. Ahorita tenemos una amplia gama de medicamentos para tratar obesidad, para tratar diabetes, pero no es la cura, ¿sí? Única manera de estar saludables es que el paciente entienda que tiene que hacer actividad física todos los días y que tiene que comer bien siempre. Y que una dieta no signifique ir con el nutriólogo 6 meses, bajar 10 kilos y después volver a tu comida habitual. No, la dieta es la comida habitual, es lo que tiene que comer el paciente todos los días. Y a veces es un poquito pesado para nosotros en consulta, tienes más pacientes y no quieres perder tiempo en explicarle todo esto al paciente, pero es importante e impacta. No es lo mismo que se lo diga a la vecina a que si se lo dice su doctor de confianza, que tiene que comer bien, que tiene que hacer ejercicio y el paciente lo va a entender. Tal vez no lo va a entender en la primera consulta, pero es cuestión de estarlo repitiendo cada vez que lo veamos para que el paciente se concientice de que él es el enfermo. Tenemos muchos estilos de dieta. Las dietas que más se recomiendan para protección cardiovascular es la dieta mediterránea. En México hay una adaptación que se llama dieta de la milpa, que sustituye sobre todo los carbohidratos por maíz. Cualquier dieta que realice el paciente puede ser por un profesional, puede ser con ayuda de inteligencia artificial,
pero tiene que hacer una dieta o al menos disminuir su ingesta calórica. De la actividad física, 150 minutos por semana, sí, para una persona que ya es sana y se quiere mantener en ese peso. Un paciente que quiere bajar de peso necesita hacer más actividad física. Caminar no basta, caminar es para los viejitos. Un paciente tiene que hacer más de 150 minutos a la semana y de actividad moderada a intensa y debe de combinar el ejercicio cardiovascular con ejercicios de fortalecimiento muscular al menos 2 días a la semana. Entonces, caminar no es suficiente. Caminar es para viejitos. Sí puede caminar, pero aparte tiene que combinarlo con otro tipo de actividad. Bueno, eso en las medidas generales, todos, absolutamente todos, se tienen que ir con ese chip nuevo en su cabeza de que no van a estar saludables si no hacen dieta y si no hacen ejercicio. Pero pues obviamente van a necesitar algo de control antihipertensivo, control de lípidos y control de la glucosa. ¿Qué nos dicen las guías respecto a las metas? Para presión arterial, la meta se considera entre 130 a 80 para la mayoría de los pacientes, a menos que tengamos un adulto mayor con fragilidad o alguna situación especial. Podemos ser un poquito más flexibles y dejar la meta en 140-80, ¿sí? Pero para la mayoría de los pacientes, la presión debe estar en 130/80. Y respecto a las metas de hemoglobina glucosilada, es individualizado dependiendo del paciente, pero con que esté menor de 7, las guías ya lo consideran como un éxito. Pero en una plática precisamente de GLP-1 nos comentaba el ponente a nosotros, es como si tuvieras cáncer y te dijeran, te voy a dejar poquito cáncer, ¿te quedarías conforme con esa respuesta? Pues no, no quieres tener poquito cáncer. Entonces, ¿por qué estamos dejando poquito diabetes? Con los nuevos medicamentos que tenemos, y es GLT2, GLP-1, no tenemos tanto riesgo de hipoglucemia como con las sulfonilureas o con la insulina. Entonces, podemos bajar más la hemoglobina del paciente siendo seguro todavía sin riesgo de presentar hipoglucemias. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Respecto a los lípidos son un tema, podríamos hablar 3 horas de lípidos nada más, pero bueno, ahorita las metas van dependiendo del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. Para un paciente de bajo riesgo, que no tiene absolutamente nada, un paciente prácticamente sano, la meta se considera en menos de 116 miligramos decilitro de LDL. En un paciente que tiene riesgo moderado, la meta ya es por debajo de 100. ¿Y quiénes son los pacientes de riesgo moderado? Todo paciente con diabetes al menos tiene riesgo moderado, ¿sí? No tenemos pacientes diabéticos que sean de bajo riesgo, al menos son de riesgo moderado. Entonces, todos nuestros pacientes con diabetes, al menos la meta debería de ser de 100, ¿sí? 120 ya es mucho, 115 ya es mucho, ¿sí? Pacientes que ya se consideran de alto riesgo, menos de 70, pacientes de muy alto riesgo, 55, y pacientes de riesgo extremo, debajo de 40. Si me preguntan a mí en mi consulta, ¿cuál es la meta? Todos menos de 70. Y ya de ahí vamos viendo el riesgo, ¿no? Si tiene cardiopatía isquémica, si tiene algo, tratamos de bajarlo a 55 o menos. El colesterol, entre más bajo, mejor, entre más temprano, mejor, y mientras más tiempo lo tengamos bajo, mejor. Bueno, de los hipoglucemiantes con beneficio cardiovascular, es muy amplia la evidencia. Tendría que haber hecho una plática solamente de ISGLT2 o de GLP-1 para hablar de todos los estudios y toda la evidencia que tienen. Pero en general los metaanálisis muestran una amplia reducción de los MACE, de la mortalidad y de las hospitalizaciones, tanto para GLP-1, tanto para ISGLT2. A las 2 familias de medicamentos ya están como primera línea de manejo para diabetes. Me causa mucho conflicto cuando veo pacientes, sobre todo que me llegan pacientes de institución a la consulta y que traen solo una sulfonilurea en su manejo. Y sabemos que en institución tenemos GLP-1, tenemos ISGLT2, a lo mejor el GLP-1 un poquito menos disponible, pero el ISGLT2 está disponible y el médico familiar lo puede recetar.
Y es increíble que le tengan miedo o no lo utilicen. Está realmente subutilizado los ISGLT2 por consulta institucional. Yo entiendo que por el costo los GLP-1 no se utilizan, pero no hay excusa para no tener a un paciente con ISGLT2 en la consulta. Bueno, aquí continuando con esto, los GLP-1, la verdad es que son muy seguros. Hace unos días, salió un estudio muy amarillista, poniendo que los GLP-1 provocan rebote y que el paciente baja de peso y controla la hemoglobina glicada, pero al suspenderlo regresa a los niveles basales. Pues es obvio, es algo esperado. Es como si tienes a un paciente y le dices, no hagas ejercicio porque cuando lo suspendas vas a subir de peso y tus niveles de glucosa se van a elevar y se te va a subir la presión. Pues es obvio que va a pasar si suspendemos el efecto. Cuando receten GLP-1 en pacientes diabéticos, se puede usar pacientes diabéticos con o sin obesidad. Si es con obesidad, pues probablemente sí tengamos que subir a la dosis tope del GLP-1 para lograr el efecto. Si es solo para mantener la glucosa en metas, con el nivel de GLP-1 que su paciente tolere, que no tenga efectos secundarios y que la hemoglobina glucosilada esté controlada. Cuando lo utilizo para bajar de peso, habitualmente llegamos a la meta que el paciente desea, que ya es saludable, y lo suspendemos. Si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Me siento muy ansioso, quiero seguir comiendo, yo le explico. Puedes usar el GLP-1 toda la vida, pero no es la solución. Si no cambias tus hábitos, pues vas a seguir gastando. No hay evidencia de que hagan algún daño a largo plazo todavía. Esperemos ya la evidencia futura. Pero sí, tenemos que empezar a utilizar más tanto los ISGLT2 y los GLP-1. Respecto al manejo de la hipertensión, como ya les comentaba, las metas, debemos de buscar estrategias para que nuestro paciente tenga mejor apego al tratamiento. Luego tiene 15 pastillas el paciente y se le olvida cuál es para la presión, cuál es para el azúcar y cuál es para el dolor de la rodilla. Tenemos ahorita muchas combinaciones de fármacos que nos ayudan a que el paciente se tome nada más una pastilla para la hipertensión y listo, en todo el día. Tenemos muchísimas combinaciones, dobles, triples, con beta bloqueador, YECA, ARA, tiazida y un calcio antagonista. Y la verdad es que funcionan muy bien. A lo mejor para titular sí se puede ponerlas por separado para si tienes que hacer ajustes a la alza o a la baja, sea más fácil. Pero una vez que tu paciente está controlado, sin problema le puedes dejar ya la combinación fija en una sola tableta. También hay un problema con los antihipertensivos, porque todavía mucha gente sigue con el esquema de dejar, un ejemplo, telmisartán 40. No hace efecto, subimos telmisartán 80 cada 24. No hace efecto, subimos telmisartán cada 12 horas, siendo que ya la dosis del telmisartán está a dosis tope. Y siguen subiendo el mismo medicamento en lugar de agregar una segunda o una tercera terapia. Da más control hipertensivo tener varios medicamentos a dosis pequeñas que tener un solo medicamento a dosis tope o incluso más altas. Entonces, no le tengan miedo a la combinación de medicamentos. Va a ser mucho mejor para su paciente a largo plazo. Y respecto a las dislipidemias, también hay tema, porque también hay medicamentos que están infrautilizados, como lo es el Repata o el Evolocumab o el Cibrava. Estos son medicamentos nuevos y sí son relativamente costosos. A nivel institucional está disponible Repata, que es Evolocumab, que es un IPCCK9, y pues ahí está. Cuando yo estuve el año pasado laborando en institución, había un lote de Repata que se estaba ahí caducando prácticamente porque nadie lo utilizaba y tenemos muchos pacientes que lo necesitan. ¿Cuál es la indicación para usar este tipo de medicamento? Un paciente que no alcance metas a pesar de tener estatina de alta intensidad y tener ezetimiba. Las estatinas. ¿Cuáles son las estatinas que deben de utilizar? Rosuvastatina y atorvastatina, nada más. Las otras estatinas son de intensidad moderada y para el nivel de enfermedad cardiovascular que tenemos en México, la mayoría de los pacientes va a necesitar una estatina de alta intensidad. Le das a tu paciente la estatina
haces un nuevo perfil de lípidos de 4 a 6 semanas. Si en esas 4 a 6 semanas ya alcanzó el control, excelente, se queda con esa dosis. ¿Cuánto tiempo? Para toda la vida. No es por 6 semanas, no es por 3 meses, no es por 2 meses, no. Cada vez que el paciente suspenda la estatina, el colesterol va a volver a subir. El colesterol que aumenta por ingesta dietética solamente es un 6%. Entonces, si ustedes les suspenden el tratamiento al paciente, aunque el paciente coma espinacas el resto de su vida, el colesterol se va a seguir produciendo a nivel hepático y va a volver a elevar los niveles y va a volver a provocar aterogénesis. Entonces, nunca se suspende la estatina. Podemos a lo mejor titular la dosis en caso de algún efecto adverso, pero nunca se suspende, ¿sí? Entonces, solo rosuvastatina, 20 miligramos, atorvastatina, 40 o 80 miligramos. Ahora, otra pregunta frecuente, ¿qué es mejor, dar atorvastatina de 80 o dar atorvastatina 40 combinada con ezetimibe? La respuesta es mejor la combinación desde el inicio. Dar atorvastatina de 80 miligramos solamente nos disminuye un 6% más el colesterol de lo que nos había bajado la pura atorvastatina de 40 miligramos. Entonces, es mejor la combinación de ezetimiba con estatina de alta intensidad a una dosis baja. Mantener la dosis de atorvastatina de 40 nos va a reducir el riesgo de miopatías o de otros efectos secundarios causados por ambos fármacos. Si ya tienen la combinación, en 6 semanas el paciente mantiene el colesterol elevado, hay que iniciar una terapia con evolocumab o con Cibrava. Cibrava es un medicamento de interferencia en el ARN. Este tipo de medicamentos tiene la ventaja de la aplicación es un poquito más prolongada. La primera dosis se aplica, por decir hoy, 3 meses y después cada 6 meses. Igual, ¿cuánto tiempo le va a aplicar el paciente? Para siempre. Ahorita todavía no tenemos evidencia o no tenemos algún medicamento que te lo apliques una vez y ya nunca vuelvas a producir colesterol. Entonces, mientras tanto, tenemos que continuar aplicando el medicamento. Respecto a costos, más o menos están equivalentes el Cibrava y el Repata, porque el Repata se aplica cada 14 días y el Cibrava, pues la aplicación que ya les comenté. Los dos son efectivos. En lo particular, yo prefiero un poquito más el Repata porque alcanza un control más rápido. Hay una curva, un descenso más acelerado del colesterol y sostenido. Y con Cibrava tarda un poquito más la disminución, pero una vez que disminuye, pues ya se queda el nivel bajo y pues ambos tienen evidencia. Repata tiene un poquito más evidencia respecto a disminución de mortalidad y regresión de la placa de ateroma coronario, pero las dos son buenas opciones. Bueno, aquí esto va a ser un poquito repetitivo con los ISGLT2, pero son medicamentos que nos protegen eje riñón-corazón, ¿sí? Cuando yo le dejo a un paciente un ISGLT2, le digo, este le va a servir para su diabetes, para su corazón y para sus riñones. Y el paciente le gusta sentirse protegido, le gusta saber que algo que está tomando le va a mejorar en muchas cosas, porque cada vez que un paciente toma una pastilla, espera sentir algún cambio. Y realmente tomando un ISGLT2 no es como que el paciente vaya a sentirse de maravilla de un día para otro, son beneficios a largo plazo y metabólicos. Es bien sabido que los ISGLT2 nos van a reducir la progresión de la enfermedad renal y independientemente si el paciente tiene diabetes o no tiene diabetes, un paciente con enfermedad renal lo puede utilizar, un paciente con insuficiencia cardíaca, de hecho es uno de los pilares, tanto para insuficiencia cardíaca con FEBI reducida como insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. De igualmente los GLP-1 tienen ya evidencia que disminuyen los eventos renales, disminuyen los MACE y pues hay menos progresión de la enfermedad renal crónica y menos hospitalizaciones tanto renales como cardiovasculares. Ahora, para la obesidad, otra cosa que me causa mucho conflicto, que me lleguen pacientes a la consulta con fentermina para bajar de peso. No es mala la fentermina, pero tenemos muchas otras opciones ya,
como para tener al paciente sufriendo. A mí me llegan por taquicardia, me llegan por hipertensión, después de haber estado usando fentermina o después de haber usado naltrexona. Para que la FDA pueda aprobar un medicamento para la pérdida de peso, al menos tiene que disminuir el 5% del peso inicial. Y si vemos aquí en esta tabla, pues el Orlistat, 4,1%. Tantos efectos secundarios que provoca para un 4,1%, la verdad considero que no vale la pena. El bupropión igual, un 4,8%. Para la hipertensión que les provoca, la taquicardia que les provoca, la verdad no considero que valga la pena. Hay casos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún paciente que tiene alguna depresión o algo y se puede beneficiar del bupropión por otra causa y aparte lo va a ayudar a bajar de peso, excelente. Pero si es exclusivamente para bajar de peso, la verdad es que no vale la pena someter al paciente o exponerlo a que se hipertense más de lo que ya estaba o que debute con hipertensión. Ahora, de los GLP-1, en costos, la liraglutida está pues más económica que las demás, pero es muy poco lo que nos reduce también. La liraglutida yo la utilizo en pacientes institucionales a veces porque ese medicamento sí está en institución y solo para control glucémico. No es tanto la pérdida de peso que se alcanza. Si quiero que un paciente alcance realmente los objetivos, uso o semaglutida o tirzepatida. Las dos funcionan muy bien, los efectos secundarios son similares. Tirzepatida pues tiene más evidencia en reducción de peso, hasta un 17,8%, y con semaglutida es menor el porcentaje de pacientes que alcanzan esa pérdida de peso. Ahorita se están corriendo estudios con semaglutida de 7 miligramos, que probablemente esa dosis vaya a ser el equivalente a tirzepatida de 15 miligramos. Son seguros, solamente hay que iniciarlos bien la titulación, empezar las dosis, si es en el caso de semaglutida, 0,25, 0,5, 1, 1,7, 2,4. No brincarnos dosis, porque esto provoca que el paciente tenga efectos secundarios, se asusta y ya no quiere el tratamiento. Entonces, lo ideal es irlo titulando poco a poco para ir obteniendo resultados lentos con la menor proporción de efectos adversos. Ahora, hay que ayudar al paciente registrándolo a los programas de apoyo, registrándolo a los programas de descuento, porque si ustedes no lo registran en la consulta, al paciente le va a dar flojera, se le va a hacer tedioso, no se va a registrar y no lo va a comprar. Entonces, ya es un medicamento caro y si podemos apoyarlo con eso, pues mucho mejor para mejorar la adherencia. Ahora, hay que explicarle al paciente qué cosas puede comer y qué cosas no puede comer cuando se está poniendo los GLP-1. ¿Por qué? Porque si no le decimos nada al paciente, el paciente va a continuar con su dieta habitual y va a tener muchos efectos adversos. Si le explican al paciente, se van a ahorrar muchas llamadas y muchos mensajes preguntándoles que se sienten mal. Ahora, los GLP-1 tienen un efecto inicial que retardan el vaciamiento gástrico. Ese retardo en el vaciamiento gástrico, con el paso del tiempo, va mejorando. Incluso se pueden usar procinéticos, no hay ningún problema en caso de que el paciente tenga mucho malestar abdominal o que tenga días con estreñimiento. Ya se hicieron estudios y sí se puede usar procinético, no pasa absolutamente nada. Pero la verdad es que con el paso de las semanas, ese estreñimiento, que es una queja muy frecuente, va a disminuir. Igual, si tiene náuseas el paciente, se puede usar algún antiemético, pero igual, solamente es cuestión de que les digan qué tienen que comer y que empiecen a disminuir las proporciones antes de que su cuerpo se los pida. Si el paciente come más, ya cuando tiene una dosis alta de GLP-1, su cuerpo solito le va a pasar la factura, se va a sentir mal y les apuesto que ya no lo va a volver a hacer. Recomendaciones para cuando ya se lo están poniendo: evitar la comida muy grasosa, evitar las cosas fritas, de preferencia el día que se administren la dosis, que coman más ligero de lo habitual, que traten de comer ensaladas, pechuguita de pollo, algo tranquilo, porque si el paciente va y se come una hamburguesa, se va a sentir muy mal. Ahora,
Es importante que ustedes tengan plumas en su consultorio o al menos un video explicativo, porque aunque es fácil, no para todos los pacientes es fácil, es complicado. Me ha tocado pacientes que se inyectan toda la pluma el mismo día o que la tiran porque no le quitan el capuchón. Entonces, a la aguja, ¿no? Entonces, es importante que ustedes le expliquen en el consultorio, que inviertan un poquito más de tiempo de la consulta en explicarle al paciente cómo se usa el medicamento. Y bueno, ya casi terminamos, ya nada más el desenlace de todo esto, que pueden estar aisladas, pero que en un punto van a converger todas las enfermedades y el desenlace va a ser insuficiencia cardíaca. Podemos tener insuficiencia cardíaca con FERI reducida, que habitualmente este tipo de insuficiencia cardíaca se da por alguna alteración propiamente cardíaca, un infarto, una valvulopatía, o cualquier cosa que nos cause daño cardíaco estructural, ¿sí? Y tenemos del otro lado la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que esta se asocia más a enfermedades metabólicas, a obesidad, a diabetes, a hipertensión. Y este tipo de insuficiencia cardíaca provoca los mismos síntomas que la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, y en algún momento también va a disminuir la FEBI y va a terminar el paciente con miocardiopatía dilatada. No tenemos muchas opciones de tratamiento para la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, como lo es para la FEBI reducida, que tiene ampliamente estudiado su esquema diagnóstico, su esquema de dosis. Para la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada tenemos muy poquitos pilares, que son los ISGLT2, los diuréticos de ASA, los diuréticos de ASA en las exacerbaciones nada más, los antagonistas de los mineralocorticoides y los GLP-1 están jugando un papel importante en este tipo de pacientes, porque todo viene, como les comenté desde el principio, de la disfunción del tejido adiposo en exceso. Y bueno, para prevención primaria, ¿qué debemos hacer? Mencionarle a los pacientes que deben hacer dieta y ejercicio, no hay de otra. En su historia clínica, si identifican que el paciente está fumando, tienen que decirle que tiene que dejar de fumar. Si el paciente puede dejar de fumar por sí solo, excelente. Si no, hay que ofrecerle ayuda psicológica, hay que ofrecerle ayuda psiquiátrica, hay que ofrecerle ayuda farmacológica para que deje el hábito tabáquico. Sobre todo son las intervenciones en el estilo de vida. Lamentablemente agarramos a muy pocos pacientes en prevención primaria, entonces los pocos que nos lleguen, yo cuando aprovecho muchas ocasiones es en las valoraciones preoperatorias, que van por alguna otra cosa, se van a operar las cataratas, una cirugía estética, y revisas el perfil lipídico y traen 190 de colesterol LDL. Entonces, ahí es un paciente aparentemente sano, pero ya buscando un poquito más, te encuentras que ya tienes cosas que puedes disminuir, mejorar y evitarle complicaciones a futuro. Respecto a la prevención secundaria, es decir, que el paciente ya tuvo un evento cardiovascular, pues es lo mismo, solo que intensificar más los objetivos, más estrictos en presión, más estricto al LDL, sí o sí tiene que tener el paciente un ISGLT2 o un GLP-1, si es diabético, si tiene enfermedad renal crónica o si tiene insuficiencia cardíaca. Hay que mandar a los pacientes a rehabilitación cardíaca. En algunas ciudades no se cuenta con el servicio o hay muy pocos cardiólogos que lo ofrecen, pero hay que intentar buscar el apoyo para que el paciente se reintegre a su vida y tengamos menos discapacidad, que al final de cuentas es un aumento en los gastos al sistema de salud pública. Cada vez nos enfermamos más jóvenes, tenemos discapacidad más jóvenes y son más incapacidades que se tienen que pagar. Hay que estar monitorizando de manera periódica la función renal, la albuminuria y todos los parámetros metabólicos para ver si necesitamos hacer más ajustes. Si nos está subiendo la glucosa, preguntarle al paciente antes de dejarle otro fármaco, decirle, ¿qué está pasando? ¿Está comiendo de más? ¿Qué está haciendo menos ejercicio? Y ya, o sea, es un conjunto, pero sobre todo la plática con su paciente es lo que nos va a llevar aquí el éxito. Si el paciente no entiende que él es el que tiene la enfermedad y que tiene que hacerlo por su salud, por más GLP-1, por más cosas que le demos, no va a mejorar.
Bueno, este es un resumen del manejo que se usa en cada estadio del síndrome cardiorrenal metabólico, que básicamente es lo que les comenté en las últimas diapositivas. Y creo que esta es la última, es la importancia de que trabajemos en equipo, ¿sí? Cardiólogos, nefrólogos, endocrinos, internistas, geriatras, todos. Tenemos que referirnos a los pacientes y ustedes tienen que empezar a formar su equipo, tener su nefrólogo de confianza, tener su internista, tener su cardiólogo, para que puedan referir pacientes y le vaya mejor a largo plazo, porque si tú te lo quedas y dices, no, yo le puedo controlar todo, no lo voy a mandar a su revisión anual de nefrología y no detectas que ya tenía albuminuria, es un paciente que va a progresar y tú lo pudiste haber evitado. Entonces, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que enviar al paciente a nutrición si está en la medida de lo posible, tenemos que enviarlo con el psicólogo porque muchas veces son factores psicosociales lo que lo tienen en ese estado y sobre todo tenemos que tener comunicación tanto con los médicos familiares como con los médicos generales, porque si no los educamos nosotros a ellos muchas veces por la sobrecarga de trabajo o por lo que quieran, es como ver un paciente más y ya. Por eso les comento, y siempre llegan a la consulta aquí con sus recetas, con glibenclamida y con metformina nada más. Y hay que hacer un cambio en ellos, mandarles una retroalimentación para que sepan por qué hicimos los ajustes. Y es muy bonito trabajar así en equipo. Cuando tienes una comunicación con todos tus demás colegas, se vuelve un ambiente de trabajo favorable y el paciente llega y te comenta, no, pues el nefrólogo me dijo que esto está bien, pero que cambiara poquito esto, el internista me modificó esto, pero todos trabajando en equipo. Aquí no es cosa de egos, aquí es cosa que México se está muriendo por enfermedades cardiovasculares y si no lo cambiamos nosotros, no lo va a cambiar nadie. Como mensajes finales, pues las enfermedades cardiovasculares, ya lo vimos, primera causa de mortalidad en el mundo. Hay que reconocer el sobrepeso y la enfermedad como una enfermedad. Es difícil tratar este tema en la consulta con los pacientes, pero si ustedes no se lo dicen, nadie se lo va a decir. Entonces, hay que tratarlo como lo que es, una enfermedad. Hay que hacer cribado en pacientes aparentemente sanos para hacer los diagnósticos oportunos y tratamientos tempranos. Utilizar fármacos con beneficios cardiovasculares y renales, no solamente fármacos que bajen el azúcar, ¿sí? Tenemos que tener un tratamiento más amplio. Mantener al paciente en metas de LDL, no suspender estatinas por nada del mundo a menos que le hagan toxicidad hepática, metas de hipertensión, metas de hemoglobina glucosilada y metas de peso y referir a los pacientes de manera oportuna, trabajar en equipo. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por la invitación y aquí están los datos por cualquier cosa que necesiten comunicarse conmigo o quieran tener alguna duda o pregunta. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta segunda sesión del año 2026, que bueno, se llama Síndrome cardiometabólico, el eje común del paciente actual, y que la doctora Viridiana Alderete nos ha hecho el favor de presentar de una manera muy didáctica. Les agradecemos su asistencia. Estamos ahorita más de 800 médicos internistas conectados, así como de otras especialidades de todos los lugares de la República Mexicana y de algunos otros países que también nos acompañan. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Esperamos sus comentarios y cualquier duda para que la doctora Alderete pues nos pueda ayudar a resolverlas. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos y por su sesión. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos ya la primera pregunta de parte del doctor Carlos Arieta y nos dice, ¿qué tan recomendado es el uso de los inhibidores de PCSK9 como el ovolucumab o el arilucumab para reducir el riesgo de síndrome cardiorrenometabólico? En sí, el riesgo cardiometabólico no lo va a reducir.
El evolocumab está centrado en reducir el LDL y el LDL lo que hace es acumularse en el endotelio y generar aterosclerosis, pero el evolocumab como tal no nos va a reducir el riesgo de diabetes ni el riesgo de nefropatía. Básicamente va enfocado a reducir el LDL y sus complicaciones endoteliales. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, nos comentan también por otros medios como Facebook. En cuanto a los cambios en el estilo de vida, ¿cuál considera usted que tiene más impacto en los pacientes que tienen cardiometabolismo? Pues es un conjunto entre la dieta y el ejercicio, van de la mano. Justo yo les comento a mis pacientes en la consulta, lamentablemente no existe una píldora mágica que te la tomes y ya vayas a estar saludable toda la vida, sino que va del conjunto, es una vida saludable. No es una dieta ni es un periodo en el que tienes que tener esos hábitos, es de siempre. Tanto la alimentación, yo siempre les digo, si tienen la oportunidad de ir con un nutriólogo, adelante. Si no, yo trato de enseñarles en la consulta. Obviamente yo no soy nutrióloga, pero tenemos las recomendaciones de la dieta, los que sí puedes comer, los que no puedes comer y el ejercicio. Es importante que el paciente y nosotros como médicos sobre todo entendamos eso, que si no van de la mano esos dos, el paciente no va a mejorar. Ya lo demás, los hábitos del sueño, el tabaquismo, son factores que tenemos que ir corrigiendo poco a poquito, pero de inicio es la alimentación saludable y la actividad física diaria. Ok, muchas gracias. Saludo también al doctor Manuel Hernández, que nos está aquí acompañando en la coordinación de esta sesión. Un saludo. Y bueno, no sé si tengas algún comentario ya por parte de Facebook o de redes sociales. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, doctora Viridiana Alderete, por la plática del día de hoy. Bueno, sí, antes de pasar a unas otras preguntas, les comento que estamos teniendo una participación no solamente de diferentes partes de la República. En este momento tenemos médicos internistas, colegas de Sonora, de Morelia, de Mérida. Quizás me olvide por ahí alguno, voy a estar recordándolo conforme se vayan incorporando. San Luis Potosí, Puebla, un saludo para todos ellos. Y también más allá de nuestras fronteras, tenemos participantes de otros países de Latinoamérica. Tenemos la participación de Perú, de Guatemala, Bolivia, tenemos también de Ecuador, Paraguay, El Salvador, y además tenemos también participación de médicos conectados desde Estados Unidos. Continuando con algunas preguntas que nos están llegando a nuestras redes sociales y al chat, que les recuerdo que pueden seguir participando mediante el chat. Doctora, ¿cuál considera que pudiera ser o cuál medicamento nos recomienda para bajar de peso para el paciente? Nos mencionaban aquí también que pudiera ser semaglutida, o cuál sería su recomendación en este sentido. Ahorita tenemos disponibles semaglutida y tenemos disponible tirzepatida, que son los que tienen más potencia. Tirzepatida es un agonista dual y tiene un poco más potencia que la semaglutida, pero ambos funcionan bien. Están próximos a salir agonistas triples, pero todavía no hay ninguno a la venta. Y de ellos, la verdad, es indistinto. Yo me voy más por semaglutida por el costo, ya que el Mounjaro o la tirzepatida, la última dosis, que es de 15 miligramos, casi está en los 10,000 pesos el mes. Entonces, pues es un poquito pesado para los pacientes, pero cualquiera de los dos fármacos funciona de manera excelente. Muy bien. Aquí por aquí nos están preguntando, que creo que va más o menos en ese mismo sentido, cuál sería como el que recomendaría. Creo que ya lo contestó. ¿Cuál cree usted, doctora, que es digamos, como el mayor avance en el hecho de que se hayan agrupado las diferentes manifestaciones metabólicas que tienen un origen muy similar, es decir, manifestaciones cardíacas, renales y metabólicas, como un grupo de pacientes?
Pues la verdad, creo que es muy beneficioso tanto para los médicos como para el paciente. Para el paciente principalmente, porque ahora, por ejemplo, no tiene que estar con varios médicos para que le diagnostiquen algo. Porque, bueno, sí me ha pasado que llega un paciente de que no, pues me mandó el médico general porque traigo el azúcar, traigo la presión y traigo tal cosa. Antes, lo que me comentan al menos mis maestros era que paciente diabético, el cardiólogo no lo veía. Era como, yo veo el corazón y lo demás, que lo vea quién sabe quién. Entonces, Mm. ahora tenemos la oportunidad de ver al paciente de una manera un poquito más integral. Claro que yo derivo a nefro, derivo a medicina interna, derivo a endocrino, pero al menos el manejo inicial, o sea, no se pierde el paciente meses, días, semanas sin tener un tratamiento. Entonces, tú le puedes iniciar el tratamiento. Yo al menos como cardióloga, al menos cuando los derivo a nefro, ya los mando con ultrasonido renal, los mando con UACR, los mando con su perfil renal completo para que ya nefro no parta desde cero. Entonces, creo que es más fácil para manejarlos tanto para el paciente como para nosotros, ya con esta agrupación del contexto cardiometabólico renal, pues. Ese sería, complementando lo que usted está comentando, el avance para el paciente y para los médicos. Para los médicos, igual, siento que eso hace que trabajemos más en equipo y Ok. vemos mejoría del paciente de manera integral, porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con falla cardíaca, pero tiene una hemoglobina glucosilada de 12, mi paciente no va a mejorar. Si tiene hemoglobina glucosilada de 12, tiene enfermedad renal crónica, y no lo está viendo nefrología, no han empezado terapia de sustitución, por ejemplo, a mí me limita mucho el manejo de insuficiencia cardíaca o de cardiopatía isquémica. Entonces, es más fácil para mí ver todo de manera integral. Lo que yo puedo manejar, lo manejo, lo que no puedo, lo derivo y tenemos, al menos yo tengo un buen equipo de trabajo, tengo mi nefrólogo, tengo mi endocrinólogo, tengo mis internistas y cuando tenemos un caso complejo, lo discutimos entre todos. Y es más fácil tomar una decisión en un paciente complejo cuando tienes varios médicos y cuando tienes la confianza de decir, al menos yo con mis internistas, amigo, ¿sabes qué? No sé qué hacer, dime cómo le manejo esto al paciente o dime qué le pido para derivártelo. Y él ya me dice, no, pues pídele esto, esto, esto. Y viceversa, él me llama, amiga, tengo un paciente con falla, dime qué le empiezo. Entonces, esa retroalimentación, dejando los egos de lado, siento que favorece mucho el ambiente laboral y al final de cuentas da muchos beneficios al paciente. Sí, muy bien. Aquí hay otra pregunta. Algo comentó usted durante su plática acerca de rosuvastatina y atorvastatina, pero nos preguntan aquí en las redes sociales si la simvastatina tiene algún papel para el tratamiento de estos pacientes. La verdad, la simvastatina yo ya no la utilizo, tiene una potencia moderada. Hay un ligero nicho de pacientes en los que se puede usar que tienen un colesterol no tan elevado, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes, al menos los que yo veo en mi consulta, son pacientes que tienen LDL muy alto. Y muchas veces tengo pacientes que me dicen, tengo 10 años tomando pravastatina, simvastatina o cualquier otra estatina, dicen, es que el colesterol no se me baja. Un mes de rosuvastatina o de atorvastatina a las dosis recomendadas y con eso se controla. Entonces, no veo necesidad de hacer que el paciente gaste en dos medicamentos o esté mucho tiempo con un tratamiento subóptimo si tenemos la manera de controlarlo desde un inicio. 4 semanas con rosuvastatina 20 miligramos o atorvastatina 40 miligramos y el LDL disminuye hasta un 50%. Muy bien, sí, como lo comentaba usted, finalmente dar estatina de alta potencia. Ujú. Eh, Doctora Gaby Duarte, ¿tendrás por ahí alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, tenemos aquí en la plataforma algunas preguntas más. Le recuerdo a los asistentes que nos falló un poquito el chat de la plataforma. Nada más hay que darle refresh en su pantalla para que puedan subir sus preguntas y sus comentarios. O sea, volver a cargar la página y con eso se resuelve el problema. Entonces, una de las preguntas que tenemos ya es que, bueno, nos dicen, ¿en qué pacientes de alto riesgo, doctor Alderete,
y obesidad, que tuvieran alto riesgo cardiovascular y obesidad, usted indicaría el Misimba. El Para Misimba, es, ese nombre no lo utilizo, déjemelo. Es bupropión naltrexona y con bupropión. naltrexona. Ajá. No, a nadie, definitivamente. Como lo comenté, naltrexona, ibupropión, solamente en un paciente que se beneficie de él por otra cosa. Por ejemplo, tenemos un paciente con tabaquismo intenso, no puede dejar de fumar solo, le ofrecemos ayuda psicológica, lo mandamos a psiquiatría. Si psiquiatría dice, vamos a dejar bupropión, se lo dejamos mientras deja el hábito tabáquico y después cambiamos a un GLP-1. Pero de primera intención, para nadie. Otro nicho de pacientes que lo he visto, que lo dejan los psiquiatras y que sí lo puedo tolerar un poquito que se los queden mis pacientes, es pacientes que tienen anorexia o bulimia nerviosa. Entonces, esas pacientes muchas veces tienen un peso alto y empiezan a dejar de comer. Así, definitivamente. Y psiquiatría les deja ese medicamento para control, para estabilizador del apetito. Entonces, se quedan con ese medicamento, empiezan a bajar 4 o 5 kilos, se motivan y a veces ya solas, porque casi siempre son pacientes jóvenes y mujeres, empiezan a hacer actividad física. Igual, después de un tiempo que psiquiatría las da de alta y lo mejor sería cambiar a un GLP-1. O sea, no hay ninguna evidencia ni ninguna recomendación en guías para dejar bupropión como primera línea para ningún paciente. Ok, pues muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice, en los pacientes con análogos de GLP-1, ¿se deberá realizar cribado para retinopatía? ¿En cuáles lo recomendaría? Sobre todo en aquellos que van a usar semaglutide y tirzepatide, ¿cuáles serían las indicaciones? Salió un reporte de casos, sobre todo en Europa, de que estaba causando neuritis del nervio óptico, sobre todo con el uso de semaglutida. Pero igual platicando con otro ponente en una plática de GLP-1, no hay como unos criterios establecidos todavía para realizar cribado en los pacientes. Ahorita en el mundo hay millones de pacientes usando los GLP-1 y los reportes de casos son aislados y son pacientes que ya tienen alguna retinopatía previa. La verdad, al menos en mi experiencia, no me ha tocado ninguno. En mi hospital como tal, que estoy yo en Ciudad Juárez, Hospital Ángeles, uno de los internistas comentó que sí tuvo un caso de neuritis. No encontraron otra causa y se asoció al uso de semaglutida, fue lo único que se encontró. Pero la verdad es que todavía no hay evidencia ni hay como algunos criterios definidos por ninguna sociedad para decir a quién hacerse el cribado. Ok, muchas gracias. Pues bueno, como usted nos dijo, el tratamiento multidisciplinario y sobre todo la educación de los pacientes, pues es lo que probablemente va a ser la diferencia. Bueno, tenemos varios mensajes de felicitación por la sesión y en agradecimiento también por participar con nosotros en el Colegio de Medicina Interna de México. No sé si el doctor Manolo tenga por ahí alguna otra pregunta o comentario de redes sociales. Sí, antes de otras preguntas, pues comentarles que tenemos ya la participación de más de 800 médicos conectados durante la sesión. Entonces, la verdad es que una muy buena asistencia. Pueden seguir participando a través del chat y de las redes sociales. Doctora Viridiana, cuál sería el tratamiento básico del síndrome cardiorreno metabólico? Tratamiento básico. Bueno, suponiendo que es un paciente con dislipidemia, número 1, estatinas de alta intensidad, la que ustedes prefieran, pero siempre una estatina. Número 2, si el paciente es diabético, dependiendo de su nivel de glucosa. Si es un paciente que está relativamente controlado o que tiene una glucosilada baja, se podría usar en algunos casos monoterapia. Yo a veces utilizo ISGLT2 si es que no necesitamos que el paciente pierda peso. Si necesitamos que el paciente pierda peso, desde el inicio un GLP-1 se puede combinar con ISGLT2 sin problema. Habitualmente con esa combinación es suficiente para mantener la glucosa en metas. Sí tengo pacientes con estas dos y aparte insulina.
Les digo que la insulina va a ser como un puente en lo que empiezan a hacer ejercicio, en lo que en lo que titulamos la dosis de los GLP-1 y la insulina va a la baja. En lo particular, yo la insulina lo uso máximo 6 meses, en lo que logramos bajar hemoglobinas glucosiladas, esas hemoglobinas de 14 de los metahumanos que tenemos en México, usamos el switch de insulina y después va a la baja. Esos me llegan pacientes con 100 unidades de insulina NPH y en 6 meses logramos quitarles la insulina, se quedan solamente con GLP-1 y SGLT2, en algunos casos metformina, las estatinas y dependiendo del riesgo cardiovascular que tengan. Si tienen cardiopatía isquémica, pues lleva su manejo de cardiopatía isquémica, su antiagregante, su beta bloqueador. Si tienen hipertensión, pues igual, antihipertensivos. Es aquí un poquito complicado titular a veces los hipertensivos y dependiendo del grupo etario del paciente. ¿Qué más? Hay que vigilar también la función hepática. Si vemos que el paciente tiene sobrepeso, tiene diabetes y las pruebas de función hepática ya nos están saliendo elevadas, tenemos un ultrasonido hepático que dice que ya tiene esteatosis hepática, con más razón se va a beneficiar del GLP-1, no se va a beneficiar de ningún otro tratamiento mejor que el GLP-1 hasta ahorita. ¿Qué otra cosa? Pues dependiendo, ¿no? Ahí varía mucho de las comorbilidades. Si tiene falla, pues es un manejo para falla. Si tiene fibrilación, su manejo antiarrítmico, su anticoagulante. Pero básicamente la estatina y SGLT2 y el GLP-1 es lo que no le podría faltar a un paciente. Muy bien. Tratamiento integral, como nos comentaba hace un momento, ¿verdad? En pacientes, aquí nos preguntan también, en pacientes con antecedente hereditario de dislipidemia, ¿se puede dejar atorvastatina 40 miligramos por tiempo indefinido? Sí, de hecho la atorvastatina a todos los pacientes se deja por tiempo indefinido. Yo le digo a los pacientes, haga de cuenta que es su vitamina, así como se toma su magnesio que no le ayuda para nada en las mañanas, va a suspenderlo mejor y se va a tomar su estatina. Los pacientes que tienen dislipidemia familiar habitualmente no es suficiente con las estatinas, ni aunque las combinemos con ezetimibe. Se dejan junto con evolucumab o con inclisiran, pero habitualmente no logran controles. Incluso en los niños hay pequeñitos que desde el nacimiento se hace el diagnóstico y a partir más o menos como de los 7, 8 años se les empieza a aplicar el evolucumab y se van a quedar de por vida con la triple terapia, sin suspender las estatinas. Ah, ok, muy bien. Como lo mencionaba, en realidad se puede emplear de por vida, Sí. por decirlo también de alguna otra forma. Ajá. Muy bien. Nos preguntan por aquí, ¿cuál sería la principal diferencia entre tratamiento con ISGLT2 y agonitas de GLP-1 en caso de que solamente se deba, supongo, sí, cuando no exista tanta descontrol de la glucosa? Es decir, si se puede utilizar uno u otro o se tienen que utilizar los dos. No, aquí depende mucho de los objetivos que tengamos con el paciente y de su estado integral. Si el sobrepeso o la obesidad es el principal problema del paciente, el GLP-1 va de primera instancia, ¿sí? Y si el paciente a lo mejor no tiene mucho sobrepeso, tiene sobrepeso, pero se va a comprometer con su dieta, se va a comprometer ejercicio y solamente queremos darle los beneficios cardioprotectores y nefroprotectores, solamente podemos dejar el ISGLT2 cuando el peso no es un problema. Muy bien. Algo un poquito parecido a esto, o bueno, que pudiera ir un poco de la mano, ¿cuáles serían los principales efectos adversos o consideraciones que habría que hacer con ISGLT2 y GLP-1? Con los ISGLT2, la verdad, son medicamentos muy, muy benignos. Tienen muy pocos efectos adversos. Lo que más está asociado, pues, son las infecciones del tracto urinario bajo, pero nada más es decirle al paciente, con este medicamento va a orinar más azúcar porque es el efecto que tiene y tiene que intensificar la higiene. Realmente, al menos yo en mi experiencia, no me ha tocado suspenderlos por una infección complicada. Y la otra cuestión de los ISGLT2 es que sí nos pueden provocar cetoacidosis euglucémica
en el posquirúrgico. Entonces, eso sí, como recomendación para sus valoraciones preoperatorias, siempre que un paciente esté tomando el ISGLT2, suspendérselo entre 72 y 48 horas antes, porque sí hay casos, sí se ha asociado, y eso sí me han tocado verlos, de cetoacidosis euglucémicas. Pero otro efecto adverso aparte de eso, la verdad es que no. Y de los GLP-1 son efectos gastrointestinales puramente. Si el paciente se pasa con la comida, va a tener náuseas, va a tener distensión abdominal, puede tener diarrea, puede tener alguno de esos síntomas, pero siempre y cuando nosotros ayudemos a educarlo con la comida que debe de ingerir mientras se está administrando el medicamento, se reducen mucho los efectos adversos del medicamento. Muy bien, muchas gracias. Doctora Gabriela Duarte, ¿alguna otra pregunta que tengas por ahí? Sí, tenemos dos preguntas más, doctora. En una nos dicen si pudiera hacer algún comentario del papel en esta patología de la finerenona. De la finerenona. Sí, pues de hecho se me pasó comentarlo en la plática. La finerenona, pues es un medicamento relativamente nuevo, pero ya tiene bastante evidencia que también nos ayuda. ¿En quién lo vamos a utilizar? En los pacientes con albuminuria, ¿sí? Es importante que a todos nuestros pacientes, como les comenté, pidamos también un examen general de orina y evaluemos. Si vemos albuminuria, podemos pedir el índice urea creatinina y no lo tiene que empezar nefrología precisamente, lo puede empezar medicina interna, lo pueden empezar cardiólogos, lo puede empezar geriatría, cualquier especialista que conozca un poquito del tema lo puede iniciar cuando el paciente ya tiene albuminuria demostrada, y la finerenona nos reduce la progresión del daño renal, ¿sí? Entonces es un muy buen medicamento que también debemos utilizar en estadios tempranos de albuminuria, no precisamente esperarnos a que el paciente ya tenga deterioro por creatinina. Muy bien, muchas gracias, doctora Viridiana. Y bueno, tenemos otra última pregunta por plataforma, que es, nos dice que si la única estrategia para disminuir el colesterol LDL es el uso de una estatina, o existe alguna otra estrategia de dieta o ejercicio para reducirlo. La estatina es el pilar del tratamiento. Cuando hacemos dieta y ejercicio combinado, en la mayoría de los pacientes hay una reducción muy ligera de colesterol LDL. Los triglicéridos son totalmente dependientes de la dieta y de la actividad física. Si tienes un paciente con 600 de triglicéridos, lo pones a hacer dieta, lo pones a hacer ejercicio, va a bajar rapidísimo. 6, 8 semanas vas a tener niveles basales, pero el colesterol LDL no. Muchas veces ya hay una producción endógena hepática, que independientemente de la dieta va a seguir aumentando y aumentando y aumentando el colesterol. Entonces, para el LDL, por fuerza necesita llevar estatina el paciente. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. ¿Como algún último comentario que tengas, doctor Manolo, en redes o algo? La verdad, nada más agradecer nuevamente a la doctora Viridiana Alderete por su plática muy interesante, didáctica y de actualidad, y que además es muy importante, como les comenté al principio, para el médico internista, que debe de participar de forma integral y de forma coordinada con el resto de los especialistas para la atención de estos pacientes. Muchas gracias, doctora. Y pues agradecer al resto de los médicos que estuvieron conectados el día de hoy. Terminamos con casi 900 asistentes, pues con una buena participación también con las preguntas en nuestras redes sociales. Sería todo de mi parte. Agradecer a toda la audiencia. Así es, muchas gracias, doctora Alderete, por haber participado con nosotros en esta sesión del Colegio de Medicina Interna de México. Gracias a todos nuestros asistentes. Y bueno, les recordamos que tenemos durante este mes de enero, como donatario a la Fundación Uriel, que atiende y apoya a niños con quemaduras para que puedan realizar sus donativos, que son deducibles de impuestos además. Entonces, pues les pedimos que chequen en la página del colegio los datos de la donataria, que viene ahí sus Facebook y sus datos. Y
pues de nuevo, feliz año 2026. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Les agradecemos todos los mensajes y comentarios que ya empezaron a llegar por la plataforma para la doctora. Y pues nuevamente, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches a todos.